Viernes después del domingo del bautismo del Señor. Lecturas tomadas de la carta a los Hebreos capítulo 4 versículos del 1 al 5 y 11. Salmo 77. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12. Gloria a ti, Señor. Tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este día, la lectura a la carta de los Hebreos nos invita a reconocer la importancia del descanso. Un descanso que nos lleva a un entrar en sintonía con Dios. Dios mismo, después de los días de creación, descansó, dice la carta a los Hebreos. Y es importante notar cómo muchas veces nosotros, en medio de tanto ajetreo de la vida, en medio de tantas situaciones que vivimos, lo que menos pensamos es en nuestro descanso. Y esa situación nos lleva muchas veces a estar irritados, a enfermarnos, a tener dificultades, a tener limitaciones y muchas veces a olvidar lo que realmente el Señor hace por cada uno de nosotros. Y por eso es importante entonces reconocer que si la carta a los Hebreos nos invita de manera especial a entrar en el descanso de Dios, es para que todos nosotros reconozcamos que en la fe que tenemos en Dios debemos de saber que hay momentos en los que debemos de dejar en las manos del Señor todo lo que nosotros realizamos, todo lo que nosotros deseamos, todo lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque al final Dios se encarga de cada una de las cosas que necesitamos. Dios se encarga hasta lo mínimo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como al ser un Padre amoroso, al ser un Padre bondadoso, Él trata de que todos nosotros podamos tener su amor, su misericordia y su bondad dentro de nuestra vida. Y por eso, hoy en en el Evangelio de Marcos, escuchamos cómo Jesús, llegando a Cafarnaúm nuevamente, donde está su hogar, donde está la casa de Pedro, se reúne tanta gente que no había ni lugar para entrar o para salir del lugar donde se encontraba. Y en esa necesidad, cuando llevan 4 hombres un paralítico, al no poderlo entrar por la puerta, deciden bajarlo por el techo. Cuando aquel paralítico está delante de Jesús, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa el hijo? Tus pecados son perdonados. Significa, según la carta a los Hebreos que hemos escuchado, significa encontrar la paz, la tranquilidad, significa encontrar
ese descanso que muchas veces necesitamos en medio de tantas pruebas y dificultades que pasamos. Esas pruebas que se nos vienen constantemente y que a veces no sabemos cómo solventarlas, no sabemos cómo liberarnos de ellas, y Dios en su infinita misericordia a través del sacramento de la reconciliación perdona todas nuestras culpas, y de esa manera nuestro espíritu vuelve a encontrar el descanso que tanto necesita, vuelve a encontrar el descanso que merece. Y por eso para todos nosotros es importante reconocer cómo Dios, al perdonar nuestras culpas, al perdonar nuestros pecados, Él nos hace descansar eternamente en Él. Toda la gente lo critica y Jesús le dice, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle, hijo, toma tu camilla y vete, o tus pecados te son perdonados. Pero para que vean la gloria de Dios, hijo, toma tu camilla y vete. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús al paralítico? Mira, todos los problemas, todas las situaciones que tienes, nosotros mismos somos paralíticos al igual que aquel hombre. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando estamos pasando momentos difíciles, no sabemos ni cómo caminar, ni qué hacer, ni la manera en cómo actuar. Y entonces Jesús nos invita a tomar nuestra camilla, a levantarnos y caminar. No podemos quedarnos tirados en el suelo cuando el mal, cuando la tentación, cuando el pecado nos bota. No podemos quedarnos tirados. Hay que levantarse y continuar caminando, sacudirse el polvo y continuar caminando, porque Dios nos somete, como les decía, a través del perdón y de la reconciliación. ¿Nos somete a qué? Nos somete a ser libres de cualquier situación difícil que se nos venga, y de esa manera poder descansar. ¿Cuántos de nosotros a veces con los problemas y con las dificultades que pasamos ni dormir podemos? No podemos descansar porque estamos pensar y pensar cómo hacer para solucionar aquel problema, para solucionar aquella dificultad. Y muchas veces se nos perturba el sueño, se nos perturba y no podemos descansar completamente. Hoy recordamos lo que ya les decía cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, porque yo los voy a hacer descansar. Descansar en el Señor significa liberarse de todas esas penas que nos aturden, de todas esas penas que nos afligen y nos angustian, que no nos dejan ser libres, que no nos dejan entregarnos completamente al Señor y servirle en todo lo que Él nos pide. Queridos hermanos, suscribámonos al canal, compartamos los videos, comuniquemos a nuestros hermanos, especialmente aquellos que necesitan de escuchar una reflexión, para que ellos también se suscriban y sigamos activando las notificaciones y sigamos dando el espacio a que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su gracia y su amor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.